El elemento esencial para la vida es el carbono. Tanto plantas como animales están hechas de compuestos de carbono. ¿Por qué es tan importante el carbono para la naturaleza? La diversidad de la vida refleja la complejidad de los compuestos de carbono, pero hay más. Las pinturas, píldoras y plásticos también están fabricados con compuestos de carbono. Lo mismo adhesivos y tinturas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un átomo ser tan versátil? La química orgánica, la rama más amplia y organizada de la química, se dedica a desentrañar sus misterios. Casi cada molécula de mi cuerpo, o en este pino, o en un virus, tal como el del SIDA, está formado por carbono. Hay otros elementos esenciales, oxígeno, nitrógeno, incluso hierro. Estos brindan variedad y función. Pero la estructura subyacente de las moléculas biológicas está formada sobre la base del átomo de carbono. Estos compuestos de carbono pueden ser simples, como el ácido acético, o pueden ser complejos, como la hemoglobina, elegante y enorme distribuidor de oxígeno en la sangre. Pero en todo organismo viviente hay miles de moléculas orgánicas. Los químicos han fabricado millones de moléculas portadoras de carbono que nunca han existido antes sobre la Tierra. Una pregunta natural es, ¿por qué el carbono? Bueno, el carbono forma 4 enlaces consigo mismo y con otros elementos. Otros átomos también forman 4 enlaces o incluso más, pero esos enlaces son por lo general lábiles, débiles. Los enlaces que forman el carbono son fuertes, persisten incluso en la presencia del agua y el oxígeno, lo que le permite formar cadenas, anillos, moléculas de increíble complejidad. Ellos permiten que nuestros cuerpos funcionen, que las plantas trabajen. El carbono es realmente único. Cascada en las montañas Blue Ridge. El invierno ya se ha ido y el verano no está lejos. Nuestro mundo natural cambia permanentemente. Cada cosa viviente que nos rodea, las plantas y los animales, desde el organismo más simple y pequeño hasta el más grande, todos se basan en un elemento esencial, el carbono. Algunos científicos sugieren que la vida no podría existir en ningún sitio del universo sin el carbono. No lejos, el petróleo crudo es separado en muchos compuestos diferentes y ellos a su vez son convertidos en combustibles, materiales y fármacos. Los productos sintéticos basados en el carbono están en todas partes. Es difícil imaginar la vida sin ellos. Sin embargo, el nylon ha estado entre nosotros desde hace 50 años. Rápidamente comenzó a fabricarse de todo con nylon, desde paracaídas a alfombras. Hoy en día damos por sentido que hay síntesis orgánica, pero hasta el siglo XIX la gente creía que ciertos compuestos solo podían fabricarse con cosas vivientes con la intervención divina de una fuerza vital. Un experimento inesperado producido en el laboratorio Heidelberg cambió esa creencia. Friedrich Wöhler, un científico alemán bien conocido, se dedicó a sintetizar una sal, el cianato de amonio. Aunque el sólido que hizo tenía la misma fórmula molecular, no era una sal. Muchos experimentos después se encontró que eso era urea, un compuesto covalente ya aislado en la orina humana. Wöhler había fabricado un compuesto orgánico con materiales inorgánicos. Hoy en día, podemos fabricar compuestos de carbono simples o increíblemente complejos. ¿Cómo es que el carbono puede formar tal variedad de compuestos? El secreto reside en su capacidad para formar enlaces covalentes fuertes con sí mismo. El carbono es un átomo relativamente pequeño con 4 electrones de valencia
con los cuales puede formar una variedad de enlaces covalentes. Si estos son todos simples, la geometría de la molécula se parece a esto, un tetraedro. Aquí, cada uno de los 4 enlaces de los electrones de carbono con un electrón proveniente del átomo de hidrógeno forman metano, el principal componente del gas natural. 2 átomos de carbono pueden compartir un par de electrones y formar enlaces simples con el otro, como en esta molécula, el etano. Cada átomo de carbono está enlazado con 3 átomos de hidrógeno y a otro carbono. Pueden formar dobles enlaces consigo mismo. En este ejemplo, los 4 enlaces restantes de cada carbono incluyen 2 enlaces simples con átomos de hidrógeno y un enlace doble con otro carbono, donde se comparten 2 pares de electrones. Esto es etileno. Note que la geometría de esta molécula ha cambiado. El carbono también puede formar un enlace triple con otro átomo de carbono y lo hace compartiendo 3 pares de electrones. Nuevamente, su geometría cambia. Esto es acetileno, combustible de los artefactos soldadores. Los enlaces carbono-carbono son bastante fuertes y no pueden ser quebrados fácilmente. Los átomos de carbono pueden formar largas cadenas de compuestos como esta, que tiene 18 átomos de carbón unidos. Estos pueden formar anillos simples o complejos. Hemos estado observando los compuestos de carbono e hidrógeno, hidrocarburos, que incluyen la mayoría de los combustibles que usamos, petróleo, gas, nafta, todos son mezclas de hidrocarburos. Un análisis de estas mezclas revela una sorprendente variedad de hidrocarburos. Algunos tienen las mismas fórmulas moleculares, pero estructuras diferentes. Son isómeros. El butano de estos encendedores es un buen ejemplo. El butano en un hidrocarburo simple cuenta con 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Los átomos de carbono pueden formar una cadena simple o puede haber cadenas laterales, como esta. Ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 10, pero son 2 compuestos diferentes, butano e isobutano, y tienen propiedades diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo, el pentano. Tiene 5 átomos de carbono, carbono 5, hidrógeno 12. Vamos a retirar el átomo de hidrógeno, así podemos concentrarnos en el esqueleto de carbono. Podemos disponer los 5 átomos de carbono entre formas diferentes, como una cadena simple o una que tenga 1 o 2 ramificaciones. Cada uno de los 3 compuestos son diferentes. Tienen propiedades físicas y químicas peculiares, pero tienen la misma fórmula molecular. Carbono 5, hidrógeno 12. Los compuestos que tienen las mismas fórmulas pero estructuras diferentes se llaman isómeros estructurales. Esto se complica. Cuanto más átomos de carbono existan en las moléculas, más alta es la cantidad de los polibles isómeros. El hidrocarburo que tiene 8 carbonos, octano, principal componente de la nafta, cuenta con 18 posibles isómeros. Una molécula con 20 carbonos tiene más de 1/3 de 1.000.000 de isómeros potenciales. Tanto el butano como el isobutano se encuentran en este spray para cabello, así como otros muchos compuestos del carbono. Mientras que la cantidad de combinaciones de átomos de hidrógeno y carbono parece interminable, los compuestos orgánicos no solamente incluyen carbono e hidrógeno. Refrigerantes también contienen halógenos. El nylon tiene nitrógeno y oxígeno en su estructura. Combinado con nitrógeno, oxígeno, sulfuro y fósforo, obtenemos aún más variedades. ¿Cómo podemos clasificar este universo de compuestos de carbono? Hay en él una organización. Los compuestos orgánicos contienen estructuras llamadas grupos funcionales que tienen una conducta química predecible donde quiera que aparezcan. Aquí ellos forman alcohol etílico. La caña de azúcar y los tallos de los cereales son sintetizados mediante levadura y convertidos en alcohol etílico. La esperanza es que algún día la nafta sea reemplazada por un combustible renovable como el alcohol etílico. Los millones de compuestos orgánicos pueden ser identificados de acuerdo con la naturaleza y la cantidad de los grupos funcionales que contienen. ¿De qué manera?
Todos los alcoholes existentes tienen este oxígeno hidrógeno enlazado a un átomo de carbono saturado. Se conoce a este como grupo funcional de alcohol. Otro grupo funcional caracteriza a los ácidos. Posiblemente el ácido cítrico y el acético le sean familiares. Conocemos el ácido acético como solución diluida en agua, el vinagre. Los ácidos orgánicos tienen este grupo funcional carboxilo, en el cual un átomo de carbono forma un doble enlace con un átomo de oxígeno y un enlace simple hacia un grupo oxígeno-hidrógeno. Si uno hace reaccionar al alcohol como etílico con un ácido orgánico, como el ácido acético, se crea otro grupo funcional, un éster. En este caso, etilacetato. Los ésteres tienen propiedades que se diferencian de los alcoholes y los ácidos. Alcoholes y ácidos son bastante comunes, pero usted también está familiarizado con los ésteres, porque se los utiliza en la industria de los sabores y las fragancias. Si una compañía quiere producir una bebida carbonatada, va a saber cómo se carbonata el agua, cómo se la envasa y distribuye, pero tendrán que recurrir a una empresa como Quest International para que les provea el sabor naranja, cola, uva. Esto es Quest International en Owen Mills, Maryland. Aquí se fabrican sabores, naranja, uva, frambuesa, banana. Quest busca, sin embargo, algo más. Para hacer un sabor, lo primero que tenemos que hacer es descubrir cómo hizo la madre naturaleza para crearlo. Banana, frutilla, frambuesa, en esos alimentos en particular. Los químicos de Quest analizan los sabores naturales, la química de la banana, y luego tratan de imitarlo en el laboratorio. Uno puede mezclar 20 o 30 químicos, olerlos y ver que huelen a durazno o a frutilla, y no hay nada excepto un tubo de ensayo. Esto es fantástico. El uso de ésteres en la industria de los sabores no es nuevo, pero en 100 años o más que los químicos han estado imitando sabores, creando nuevos, este negocio se ha expandido. Quest provee sabores a cerca de 200 de las empresas de alimentos mejor conocidas del mundo, pero los ésteres son utilizados para otras cosas, además de sabor para gaseosas y caramelos. Una de las industrias más confidenciales del mundo también utiliza ésteres para adicionar fragancias a los perfumes. Los químicos pueden formular nuevos aromas, pero se trata de que las narices mejor entrenadas los aprueben o desechen. Hay un límite a la tolerancia humana respecto de nuevos aromas y sabores. No vamos a empezar a mezclar compuestos y decir, fíjese, pruebe este, porque si no la gente no puede relacionar ese aroma. Si no es un aroma con el cual están familiarizados generación tras generación, lo van a rechazar. Resulta interesante analizar moléculas orgánicas para descubrir qué átomos hay, para ver cómo se conectan las cadenas de carbono. Es aún más interesante fabricarlas en laboratorio para usar estos grupos funcionales como piezas de construcción lógicas para armar moléculas complejas. Algunas de las cosas que hacemos de esta manera serán parecidas a lo que ya está en la naturaleza, y algunas de las moléculas van a ser completamente nuevas. La fabricación de moléculas se llama síntesis. Podemos encararla como si fuera un juego o como un ejercicio intelectual. Piense, por ejemplo, el desafío que representa pergeñar la estrategia para fabricar una molécula tan compleja como el DNA. La síntesis es también valiosa y provechosa en potencia. Hace unos 2000 años, Hipócrates recomendaba masticar corteza de sauce para aliviar el dolor. Funcionó. A mediados del siglo anterior se supo que su ingrediente activo era el ácido salicílico. Pero la corteza de sauce era un remedio con gusto agrio. No fue sino hasta 1899 que la empresa alemana Bayer comenzara la conversión industrial del ácido salicílico al ácido acetilsalicílico. Este era el más fácil de tomar. Hoy en día se utilizan casi 36.000 millones de aspirinas por año solo en Estados Unidos. Un gran alivio para los dolores de cabeza. La aspirina contiene dos grupos funcionales, un ácido y un éster. ¿Cómo se la fabrica? Ahora tengo un poco de ácido salicílico sobre este papel.
Voy a introducirlo en este tubo de ensayo. Eran unos 130 miligramos de ácido salicílico. Veamos si puedo traspasarlo todo a este pequeño tubo de ensayo. A ver. Bueno, ahí está. Acto seguido, debo añadir una gota de ácido fosfórico. Esto se usa como catalítico para acelerar la reacción, ¿eh? Y luego el otro ingrediente activo, el principal reactivo, el acético anhídrido. Necesito agregar 0,3 milímetros de esto. Si recordamos, en el laboratorio vamos a usar muchas veces la medida de 20 gotitas por mililitro. Significa que debería agregar 6 gotas que equivalen a los 0,3 mililitros. 6. Vamos a sacudir esto un poquito y vamos a mezclar todos los reactivos. Luego necesitamos calentarlo durante 5 minutos a 90 grados. Tengo aquí este pequeño baño de agua. Permítame controlar la temperatura. Parece estar bien. Está bien en este nivel. Vamos a colocarlo y calentarlo por espacio de 5 minutos. Bueno, parece que estamos llegando a los 5 minutos. Sacamos el tubo con nuestra mezcla y quiero agregarle un poco de agua fresca. Ahora, el agua va a reaccionar ante el exceso de acético anhídrido, formando ácido acético. Muy bien, un poco más. Muy bien, ahora vamos a dejar que enfríe. Mientras la mezcla se enfría, veremos formarse cristales de ácido acetilsalicílico, aspirina. Lo que tengo que hacer se tiene que enfriar. A ver. Aquí va ahora. Miren, vean esta nubosidad que ahora se torna en una mezcla más densa. Y la aspirina se precipita fuera de allí. Correcto. Así que voy a encender este succionador aquí. Tengo un aparato succionador filtrado por succión. Y vamos a ver si hemos obtenido aspirina de esto, ¿eh? Lo que podemos hacer es apagar el succionador. Y voy a levantar el papel de filtro a ver qué hemos conseguido. Mire esto, la aspirina que hemos fabricado. Veamos si puedo rasparla sobre esto, así puedo observarla mejor. Bueno, resultó, pero me complace no tener un dolor de cabeza porque hemos fabricado más o menos 1/3 del ácido que podemos encontrar en una aspirina común. Este negocio de la aspirina, millonario en dólares, comenzó con la corteza del sauce. Los químicos pudieron aislar y mejorar este elemento natural para aliviar el dolor, el ácido salicílico. ¿Hay otras maravillosas drogas naturales? El uso de plantas en la medicina popular tiene una larga historia. Hay una historia verdaderamente extensa de la medicina popular basada en las plantas, en especial con gran entidad en el cercano oriente y en China. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de estas cosas realmente funcionan y cuánto de ellas es solo una habladuría y cuánto es verdad? Escenas como estas se han repetido en la India por millares de años y la doctora Parker encontró algo de verdad en ella. Primero que nada, uno controla la planta de la cual se dice que es buena y controla los extractos para ver si hay actividad allí. Esta molécula se llama fredericamiacina. Fredericamiacina es un antibiótico que tiene algún interés por ser un posible compuesto antitumoral. Proviene de un organismo del suelo, una bacteria que se encuentra en el suelo de Frederick, Maryland, que está cerca. Lo que hace la doctora Parker y otros investigadores es analizar la sustancia en el laboratorio. Si ellos hallan una parte activa, hay que observar un poco más. Después, si uno está realmente interesado en el desarrollo de la droga, uno tiene que aislar el componente activo, purificarlo, determinar su estructura y hay que pasarlo al personal de fármacos que decidirán cómo presentarlo.
Para algunos fármacos lo que uno realmente necesita es poder crear una cantidad grande de sustancia con poco dinero. Una solución es que uno haya desarrollado métodos para hacerla barata, para distribuirla entre la gente de tal manera que lo puedan adquirir. La necesidad de medicamentos económicos y efectivos resulta crucial en países en desarrollo. La población que se beneficiaría en forma directa serían los niños. ¿Cómo se convierte la síntesis de laboratorio a pequeña escala en una síntesis industrial económica? ¿De dónde provienen las materias primas? ¿Los desafíos del laboratorio son diferentes de los que impone la producción masiva? Una vez que el ácido salicílico fue aislado de la corteza del sauce, ¿cómo se produjo masivamente la aspirina? Todo comienza con el benceno. ¿Pero qué pista química lleva la aspirina que encontremos en la farmacia? La aspirina, según vimos, fue fabricada desde el ácido salicílico. Este se fabrica tratando fenol con dióxido de carbono e hidróxido de sodio. El fenol proviene del hidroperóxido de comino, formado por comino que se deriva del benceno, y el benceno se utiliza para manufacturar muchos productos, no solo aspirina, sino también poliestireno. Plásticos, tintes y drogas, detergentes y pegamentos, son todas moléculas derivadas del benceno. Todos los años producimos cerca de 5 millones de toneladas de benceno empleadas en la industria química de Estados Unidos. La mayor parte de ellas proviene del petróleo y cada uno de los derivados del benceno puede ser manufacturado en distintos lugares y ser embarcado hacia otras fábricas. La industria química de Estados Unidos está conectada a una vasta red que sostiene la producción final de millones de productos. La doctora Mary Good, presidente de investigación de materiales producidos por la Life Signal Corporation. Uno tiene realmente una inmensa red de materias primas que son primitivamente petróleo en la refinería, lugar inicial de estas materias. Y estas materias iniciales son luego usados para hacer petroquímicos. Estos son usados para hacer todo tipo de cosas, plásticos, medicamentos, drogas, a lo que sea. Podría decir que si uno observa bien, probablemente un 25 a un 40% de la población de un país, de una forma u otra, depende de esa infraestructura. Una de las razones del tamaño de esa red química es la cantidad y variedad de productos que allí se fabrican. La otra es la industria química, como todas las industrias, obtiene ganancias sobre el volumen. Este tipo de cosas no deja un alto margen, así que uno no puede permitirse tener errores ni desperdicios. No forma parte del interés económico de nadie tenerlos. Debido al tamaño de la industria, los errores pueden producirse y un ineficiente procesamiento puede producir desperdicio. Habrá mucho trabajo, pienso, de rediseño de procesos químicos para reducir el desperdicio. En otras palabras, solo no tener que hacer reformarlo si fuera posible. Uno va a tener que ver mucho esfuerzo en reciclado. Si la gente pudiera tener alguna comprensión del volumen de los químicos que se fabrican en Estados Unidos a diario, y si después pudiéramos poner en perspectiva la poca cantidad de vicisitudes que hay, uno tendría una mejor idea de para qué sirven los ratios costo-beneficio. Para repasar, todas las cosas vivientes están hechas primordialmente de compuestos de carbono. La variedad natural y el desarrollo virtualmente infinito de nuevos componentes orgánicos es posible en parte por la versatilidad del carbono para formar enlaces covalentes. Este puede formar enlaces simples, dobles o triples con sí mismo y con otros elementos. Isómeros estructurales tienen la misma fórmula molecular, pero los átomos del esqueleto de carbono tienen una disposición diferente. Cada isómero tiene propiedades diferentes. Manejar esta inmensa cantidad de sustancias sería imposible si no fuera por la existencia de grupos funcionales. Los compuestos como el benceno son la fuente de una multitud de otras sustancias útiles. Los desafíos que propone la síntesis cambian conforme la producción se traslada del laboratorio a la fábrica. Los factores que deben ser considerados son el costo y la disponibilidad de materias primas y la capacidad para reducir y eliminar el desperdicio.
La química del carbono orgánica es al mismo tiempo la parte más lógica y más altamente desarrollada de nuestra ciencia. La lógica que han visto en los isómeros y en los grupos funcionales. Han captado las pautas de complejidad, por ejemplo, de esa estructura maravillosa de la frederica-miecina, de la que habló la doctora Parker, o en la síntesis industrial de la aspirina. Ustedes saben, la ciencia es una mezcla curiosa de descubrimiento y creación. Digo descubrimiento en el sentido de revelar o descubrir leyes de la naturaleza que tal vez están escondidas. La creación es, por supuesto, el hacer cosas. Ahora, si usted le pregunta a los científicos qué hacen, ellos tienden a hacer hincapié en el descubrimiento. Pero los artistas, escritores, pintores, músicos enfatizan el acto opuesto, la creación. Los artistas pueden revelar la esencia de la naturaleza o alguna emoción, pero el logro fundamental es la creación de una nueva realidad. Bueno, la fabricación de moléculas sitúa la química muy cerca del arte, porque lo que hacemos es crear con nuestras manos, con nuestras mentes, los objetos, moléculas provenientes de nuestro estudio y apreciación. La síntesis de moléculas, se trate de una aspirina o de un agente antitumoral, o del nylon fabricado aquí en DuPont por Wallace Carothers hace 50 años, tanto la planificación y el diseño de la síntesis es un logro artístico de gran nivel.